Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias porque ya está con nosotros en la primera emisión de Noticias desde el Centro, originándose desde aquí, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. Hoy es miércoles 17 de febrero del 2021, cuando se han ido ya 48 días. 48 días forman parte de los archivos del recuerdo. Le restan a este año 317 días. Estamos en la semana número 8, mitad de semana número 8. Hoy celebran su santo las personas que llevan por nombre Mariana. Si usted se llama Mariana, muchas pero muchas felicidades porque hoy celebra su onomástico. Si usted nació el 17 de febrero, también está de pláceme celebrando un año más de vida. Felicidades. Para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciban nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo y les pido que sean felices, por favor. Gracias por estar ya acompañándonos. Yo les invito para que nos siga a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. También le invito para que le dé a me gusta. Gracias, muchas gracias por aceptar nuestras invitaciones. Vamos a la situación meteorológica, el pronóstico del tiempo para algunos municipios de nuestro país. Aquí en León la temperatura máxima el día de hoy estará en los 27 grados centígrados. La temperatura por la mañana aquí en León estuvo en los 6 grados centígrados, mañana fría. Un día totalmente despejado, no hay pronóstico de lluvias. La temperatura en estos momentos aquí en León está entre los 21 y los 23 grados centígrados. Aquí en León hay calma, no soplan vientos, la humedad relativa 59%, la presión atmosférica está en los 1022 milibares. Aquí en León el sol salió a las 7 de la mañana con 15 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 45 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. Ahora a mis amigos por allá de Matamoros, Tamaulipas, les informo sobre las condiciones del tiempo. La temperatura máxima el día de hoy en Matamoros estará en los 17 grados centígrados. La mínima por la mañana estuvo en los 3 grados centígrados. Será un día nublado. Allá en Matamoros no hay pronóstico de lluvias. Y soplan vientos del noreste 21 kilómetros por hora. La humedad relativa 86%. La presión atmosférica está en 1014 milibares. El sol salió en Matamoros a las 7 de la mañana con 3 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 24 minutos. Condiciones del tiempo para Matamoros. Ahora, a mis amigos de la Sultana del Norte, allá en Monterrey, esta es la situación climatológica. La temperatura máxima en Monterrey el día de hoy en los 19 grados centígrados. La mínima estará en los 3 grados centígrados o estuvo en 3 grados centígrados durante el transcurso de la mañana. En esos momentos la temperatura por allá en Monterrey está entre los 16 y los 18 grados centígrados. Están soplando vientos del noroeste 13 kilómetros por hora. La humedad relativa en Monterrey, 95%. La presión atmosférica está en los 1015 milibares. En Monterrey, el sol salió a las 7 de la mañana con 14 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 36 minutos. Ahora, la información meteorológica para Tijuana en la Baja California. La temperatura máxima en Tijuana estará en los 17 grados centígrados. La mínima por la mañana estuvo en los 8 grados centígrados. En Tijuana, un día parcialmente nublado.
En estos momentos, allá en Tijuana, la temperatura fluctúa entre los 16 y los 18 grados centígrados. En Tijuana soplan vientos del sureste 5 kilómetros por hora. La humedad relativa, 84%. La presión atmosférica, 1016 milibares. El sol salió en Tijuana a las 6 de la mañana con 28 minutos y se oculta a las 5 de la tarde con 37 minutos. Y ahora a mis amigos y amigas por allá en Cancún, esta es la situación climatológica. En Cancún la temperatura máxima estará en los 29 grados centígrados, la mínima en los 24 grados centígrados. Un día parcialmente nublado por allá en Tijuana, en Cancún. La temperatura en estos momentos en Cancún, 29-31 grados centígrados. Y en Cancún soplan vientos del sur-sureste, 3 kilómetros por hora. La humedad relativa, 84%. La presión atmosférica está en los 1015 milibares. El sol salió en Cancún a las 7 de la mañana con 16 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 46 minutos. Condiciones del tiempo para Cancún, allá en el Caribe mexicano. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y estas son las noticias que comentaremos en el transcurso de esta primera emisión. Flotan en Internet 180,000 archivos de Pemex sustraídos por hackers. 180,000 archivos. Frente a apagones urge diversificación energética, dicen los expertos. La Comisión Federal de Electricidad reporta apagones intermitentes a 3.2 billones de clientes en 26 estados de nuestro país. Somos incorruptibles, responde Mitre a López Obrador. Reviven caso del cancelado Naim. Exportaciones tecnológicas resisten mejor la pandemia. Revise estos aspectos al comprar electrodomésticos por Internet. Es muy importante. En Washington, Moctezuma Barragán deberá posicionar a México como aliado en los Estados Unidos. México superó los 2 millones de casos de COVID-19 confirmados. Elecciones 2021. INE reporta 21 casos de violencia política contra las mujeres. Y también autoridades relegan las propuestas vecinales para proteger sus barrios, esto es allá en la Ciudad de México. Jueces que autoricen matrimonios de menores de edad serán sancionados también en la Ciudad de México. La Ciudad de México pide a los adultos mayores mantener cuidados aún después de haber recibido la vacuna. Gracias por acompañarnos en Noticias desde el Centro, primera emisión. Flotan en Internet 180,000 archivos de Pemex sustraídos por hackers. Entre los documentos sustraídos mediante ataques cibernéticos hay información altamente sensible como manuales de operación vía remota de la refinería de Tula. Lista de usuarios de trabajadores y contraseñas revela una investigación de ONEA México. Más de 180,000 archivos de información oficial fueron sustraídos mediante ataques cibernéticos. Entre el volumen de documentación que equivale a 6 gigabytes está información altamente sensible como manuales de operación vía remota de la refinería de Tula, lista de usuarios de trabajadores, contraseñas, bases de datos, bitácoras, programas de vigilancia, y gráficas para interpretar la producción. De acuerdo con un reporte realizado por Nayeli Mesa y Eduardo Buendía, eso forma parte de los documentos que fueron extraídos el 10 de noviembre del 2019, presuntamente por la banda de hackers
Doppelpaymer y a la que tuvieron acceso gracias a fuentes con conocimiento en la red obscura. En esos documentos, por los cuales se habría exigido un rescate de 565 bitcoins, equivalentes a 4.9 millones de dólares. Hay bases de datos con los usuarios y contraseñas de trabajadores que sirven para hacer uso de sistemas con una seguridad mínima, debido a que hay claves de acceso con numeraciones consecutivas, palabras antisonantes o frases sencillas de descifrar, situación que evidencia la despreocupación de las áreas encargadas de operar y proteger las plataformas de la petrolera. De acuerdo con el documento, el descuido en el manejo en la ciberseguridad de Pemex ha sido documentado por organismos como la Auditoría Superior de la Federación, la cual advirtió que la petrolera no cuenta con mecanismos suficientes para proteger sus sistemas informáticos. Según respuestas a solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Pemex, identificó más de 176.3 millones de intentos de agresiones a sus sistemas de enero del 2015 a agosto del 2020. Esto quiere decir que sufrió 85.176 intentos de ataque cada día, lo que implica un registro por segundo en promedio durante el periodo mencionado. Según los investigadores de ONEA México, Pemex no cuenta con mecanismos eficaces de protección en las áreas relacionadas con la administración y operación de los controles de ciberseguridad. Para argumentar esa aseveración, refieren que en junio del 2019, 4 meses antes de que ocurriera el robo masivo de datos, la Auditoría Superior de la Federación reveló sus carencias de seguridad informática. Esto es lo que está pasando en el interior de la empresa Petróleos Mexicanos. Preocupante. La pobreza laboral aumentó 40.7% en el 2020, es información de parte de Coneval. En el cierre del año pasado hubo un avance de 3.3 puntos en el índice, así como una pérdida de 2.5% en el poder adquisitivo de los ingresos. La pandemia aumentó la pobreza laboral y agudizó la desigualdad entre los trabajadores. En el último año, la proporción de personas que, aunque trabaja, sigue en condiciones precarias, pasó del 37.4% al 40%, el mayor incremento reportado para un cierre de año desde el 2008. En tanto, 80% de las personas vio disminuidos sus ingresos laborales. De acuerdo con el índice de la tendencia laboral de pobreza correspondiente al cuarto trimestre del 2020, actualmente 51.9 millones de personas en el país tienen un ingreso laboral menor al del costo de la canasta alimentaria, 4.7 millones de personas más que lo observado a finales del pasado 2019. El reporte dado a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestra que entre 2018 y 2019, cuando el salario mínimo tuvo los primeros aumentos significativos comparados con años anteriores, este problema iba a la baja, pero la COVID-19 borró estos avances. El peor momento de la crisis económica por la pandemia se observó en el tercer trimestre del pasado año, cuando 44.5% de las personas estaba en pobreza laboral, nivel nunca antes visto, no al menos desde el año 2005, desde que comenzó a reportarse a través del instituto. El informe del Coneval señala que las mujeres y las personas indígenas son quienes ganaron los salarios más bajos. Destaca también que esta crisis disminuyó el porcentaje de población que tiene acceso a los servicios de salud
como una prestación de su trabajo, principalmente en quienes laboraban en el sector restaurantero. Por su parte, el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores de 1.819.55 a 1.773.43 en un año, lo que representa una disminución del 2.5% respecto a finales del año 2019. Pero al cotejar el comportamiento del poder adquisitivo entre el tercer y el cuarto trimestre del 2020, la noticia puede ser incluso alentadora. En ese periodo, el poder adquisitivo tuvo un incremento del 5.9%. Esta recuperación en el ingreso se da ante la reapertura de diferentes comercios en ciertas regiones del país. Esto lo explica el Coneval en su información. ¿Tenemos gas en México? Esto dice y afirma Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué? ¿Nosotros no tenemos gas en México? Preguntó a voz en cuello el presidente López Obrador un día después del apagón que afectó a 5 estados de la República Mexicana y a casi 5 millones de personas. La gran lección del apagón del lunes 15 de febrero, dijo, es que México debe ser autosuficiente en combustibles. Lo dijo en referencia a la dependencia de gas natural que tiene el país respecto de Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo aprovechó para defender sus puntos de vista en torno a la autosuficiencia energética en el campo y en la salud. Además, reforzó su argumento en torno a la construcción de la refinería de Dos Bocas, que dijo evitará comprar gasolinas en el extranjero. El fraseo presidencial conduce a respuestas con datos duros. México sí tiene gas, no solo tiene gas, tiene muchísimo gas. Va el dato duro. México en el año 2018 se ubicó como el 6º país del mundo con más gas y petróleo. Lutita, mejor conocido como Chale, detrás de naciones como Estados Unidos, China y Argentina. Estos son los comentarios que se publican en las páginas del periódico El Economista, a cargo de Marco A. Mares. Ricos y poderosos es su columna. Por si usted la quiere leer más ampliamente, en las páginas de El Universal lo puede encontrar. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. La UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores buscan castigo por filtraciones. En comunicados separados, ambas instancias reiteraron que tomarán los caminos legales pertinentes para castigar a quienes hayan filtrado información respecto al bloqueo de cuentas ordenado por las autoridades. Para la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son ilegales las filtraciones que se han presentado en medios de comunicación que revelan nombres de personajes que actualmente son investigados por distintas autoridades. En este contexto, en comunicados separados, ambas instancias reiteraron que tomarán los caminos legales pertinentes para castigar a quienes hayan filtrado información respecto al bloqueo de cuentas ordenado por las autoridades. La unidad rechaza que esta unidad haya dado a conocer las listas de empresas y personas bloqueadas en la investigación. Por tanto, la UIF, presentará esta semana una denuncia contra la institución financiera que filtró el oficio donde viene la lista de empresas y personas que solicita bloquear. Indicó esta instancia luego de develar algunos nombres de personajes que integran la lista de personas bloqueadas y que tiene que ver con la Operación Caribe, relacionada con una banda de rumanos clonadores de tarjetas bancarias que operan en zonas turísticas del país. Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
indicó, sin precisar nombres, que detectó una publicación en medios de comunicación por la que se difundió información aparentemente sustraída de los sistemas que tiene por objeto atender requerimientos formulados por autoridades competentes respecto a la información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, así como la transferencia o situación de fondos de clientes y usuarios de servicios financieros. Se reitera que la información mencionada conlleva secrecía financiera, procesos de investigación e información que no debe ser relevada a los clientes, a los usuarios, ni mucho menos a terceros. Esta comisión reprueba los anteriores hechos y en ese sentido presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, detalló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La UIF fue más clara en este sentido y detalló que esta semana presentará una denuncia contra la institución financiera que filtró el oficio donde viene la lista de empresas y personas que solicitan bloquear. Esta es la información que estamos recibiendo en estos momentos. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Focus Economics anuncia crecimiento del 4% para México en el 2021, impulsado por los Estados Unidos. La nueva previsión se encuentra arriba del 3.9% previsto enero y del 3.7% donde se mantuvo el pronóstico durante diciembre y noviembre, de acuerdo con el reporte mensual de la firma. Este mejor desempeño será resultado de la dinámica de recuperación de Estados Unidos y su efecto en nuestro país. En el consenso del mercado anticipa un rebote del Producto Interno Bruto de México en 4% para este año, una tasa que incorpora la segunda corrección mensual consecutiva al alza sobre las expectativas para México, según el registro de la consultoría Focus Economics. La nueva previsión se encuentra arriba del 3.9% previsto enero, 3.7%, donde se mantuvo durante diciembre y noviembre, de acuerdo con el reporte mensual de la firma, el llamado Latin Focus. Este mejor desempeño será resultado de la dinámica de recuperación de los Estados Unidos y su efecto en México a través de la mayor demanda externa y el flujo de remesas, revela el diagnóstico de la consultoría, apoyado en las previsiones de los 44 especialistas que integran el consenso. La lectura de la consultoría sobre los pronósticos recabados entre corredurías, despachos de análisis económico y bancos de inversión es una actividad económica lista para la recuperación en el 2021 a partir de la demanda externa. No obstante, considera que a nivel interno persistirá lento crecimiento del empleo, moderada confianza de los inversionistas y consumidores ante la resistencia de la pandemia y el débil apoyo fiscal que sigue empañando las perspectivas. Está usted en Noticias desde el Centro. Y en Washington, Moctezuma deberá posicionar a México como aliado de los Estados Unidos. Parte de la labor de Esteban Moctezuma Barragán consistirá en lograr que el presidente Joe Biden y los miembros de su gabinete o su gobierno vean en México a un verdadero aliado, consideran especialistas. Como nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma tendrá como desafío posicionar a México como un aliado ante el gobierno de Joe Biden en medio de una relación bilateral que se ha tornado ríspida en los últimos meses, consideran expertos en la relación bilateral. Al ser aprobado en la víspera por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Moctezuma Barragán señaló que con la nueva administración de los Estados Unidos se abandonará un estilo personalizado
y centralizado en la toma de decisiones, y se regresará a un estilo más institucional, donde México deberá mantener una interlocución cotidiana. Al detallar su plan de trabajo, el exsecretario de Educación Pública señaló que una de las prioridades será mantener un diálogo institucional con todas las dependencias del gobierno y con todos los actores clave del grupo del nuevo Congreso de los Estados Unidos. Vamos a redoblar esfuerzos para que se reconozcan las aportaciones de las y los migrantes mexicanos y de México como país a la economía, a la sociedad y a la cultura de los Estados Unidos, donde dijo que también se luchará por la reunificación de las familias que fueron separadas. Entre los 26 puntos del plan de trabajo presentado a los señores senadores, Moctezuma Barragán dijo que se emprenderá todos los esfuerzos diplomáticos al alcance para difundir todos los elementos que den certidumbre para incrementar las inversiones en el país, aprovechando las oportunidades del Tratado de Libre Comercio. El nombramiento de Moctezuma, que se esperaba para ayer martes, sea ratificado en el Pleno. Se da luego de que Marta Bárcena informara en diciembre pasado sobre su decisión de jubilarse anticipadamente y en medio de algunos desencuentros entre México y Estados Unidos, particularmente por la detención y liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Moctezuma Barragán formó parte de los gobiernos que el presidente Andrés Manuel López Obrador califica de neoliberales, pero hoy es un hombre de confianza para el actual mandatario federal. El lunes, en su conferencia de prensa, el presidente defendió lo hecho por el maestro en economía política en su paso por la Secretaría de Educación. Estamos muy convencidos, seguros de que vamos a tener en Washington un buen representante, un buen embajador, una persona con principios, preparada, nacionalista, conocedor de los principios de la política exterior de nuestro país, sobre todo de los principios de no intervención, de la autodeterminación de los pueblos y de la cooperación para el desarrollo, expresó el presidente momentos antes de que Moctezuma Barragán formalizara su renuncia a la Secretaría de Educación Pública. Especialistas en la relación bilateral México-Estados Unidos, consultados por Expansión Política, consideran que parte de la labor de Moctezuma consistirá en lograr que Joe Biden y los miembros de su gobierno vean en México a un aliado, que la reforma migratoria beneficie a la comunidad mexicana en esa nación y que haya cooperación en seguridad y migración. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, afirma que uno de los desafíos de Moctezuma es apersonarse y no ser personero en Estados Unidos y lograr que México sea visto como un aliado. Debe entrar en contacto con el Departamento de Estado y con Anthony Blinken para que le hablen al oído a Biden sobre por qué es muy importante México para Estados Unidos en materia de seguridad, de narcotráfico, de inmigración y que México va a cooperar, afirmó. A diferencia de la administración de Donald Trump, donde parte de la relación con México fue a través de su yerno, con Biden se prevé un acercamiento más serio e institucional, pero no basado en amenazas como en su momento lo hizo el republicano al exigir al gobierno mexicano frenar la migración a cambio de no imponer aranceles a importaciones mexicanas. La administración de Biden es mucho más moderada, más seria, más técnica, más amigable que lo que fue la administración de Trump, que fue más de demandas y amenazas. Es más fácil negociar con este nuevo gobierno que con el anterior, advirtió José Andrés Sumano,
profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en Noticias desde el Centro. México supera los 2 millones de casos de COVID-19 ya confirmados. México superó los 2 millones de casos confirmados de COVID-19 a casi un año de la entrada de la pandemia. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 8,683 casos, con los que ya suman 2,004,575 los contagios del virus SARS-CoV-2 acumulados. A nivel mundial, México es el 13º país con más casos y en superar los 2 millones de casos positivos de COVID-19, según la última actualización de la plataforma de la Universidad de Johns Hopkins. El primer caso positivo al virus SARS-CoV-2 se confirmó el 28 de febrero del 2020, desde entonces han pasado ya 355 días. El reporte también indica que los decesos de personas que enfermaron de COVID-19 suman 175,986, pues entre el lunes y martes se notificó que esa enfermedad fue la causa de muerte de otras 1,329 personas. Con el total, México se mantiene como el tercer país que más muertes acumula en la pandemia. La ocupación hospitalaria promedio en el país es del 39% en los espacios habilitados para enfermos de COVID-19. 11,947 pacientes están en camas generales, 4,673 en las que cuentan con un ventilador mecánico para apoyar la respiración, según el corte de la Secretaría de Salud. Las cifras de confirmaciones de casos y hospitalizaciones han ido a la baja en los últimos días en el país. Las autoridades sanitarias afirman que la pandemia lleva 4 semanas a la baja, luego del repunte que alcanzó su punto máximo tras las celebraciones de fin de año. Este mismo día arribó a México el 7º cargamento de la vacuna COVID-19 de Pfizer, con casi 500,000 de dosis, luego de que por casi un mes se frenara las entregas, con las que se pretende aplicar el refuerzo, aparte de los integrantes del sector salud que combate la pandemia, que ya recibieron la primera vacuna. El corte presentado anoche indica que 622,658 miembros del sector salud aún no han recibido la segunda dosis, mientras que a 86,198 ya se les ha aplicado. El gobierno federal ha detallado que la próxima semana llegarán más vacunas de Pfizer, por lo que en los próximos días quedará cubierto el esquema de inmunización en esa parte del gremio médico. Estas son noticias desde el centro. Y hablando de elecciones 2021, el INE reporta 21 casos de violencia política contra las mujeres. Veracruz, Campeche y Quintana Roo son los estados en los que más se han denunciado casos de violencia política contra las mujeres. En enero de este año, 3 funcionarios de Isla Mujeres, Quintana Roo, repartieron volantes en los que se promocionaba sexo servicio con el número telefónico de Atenea Gómez Ricalde, precandidata del PAN a diputada local. El caso es un ejemplo de cómo en pleno proceso electoral 2021 persiste la violencia contra las mujeres en la contienda. Casos como este se registran en un año en el que se espera una mayor participación de las mujeres en la contienda. Sin embargo, hasta el momento se registran 21 sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral. El Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género fue abierto en diciembre pasado por el INE, como un instrumento que permite verificar a las aspirantes a un cargo de elección popular.
De acuerdo con esta base de datos, de diciembre a la fecha, 21 personas han sido sancionadas por incumplir los lineamientos en materia de violencia política en razón de género. El registro muestra que 17 de los infractores son hombres y 4 mujeres. 8 corresponden a aspirantes a un cargo de elección popular, 4 a servidores públicos y 8 a otros. Además, 12 de los casos son del ámbito municipal y 9 a nivel estatal. Por entidad, se tiene que Veracruz es donde más asuntos se han reportado, que son 9, seguido de Campeche, que son 15, Quintana Roo 3 y Yucatán 2, en tanto que Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Sonora, un caso cada uno. La mayoría de las denuncias fueron resueltas por tribunales electorales locales y los organismos públicos de las entidades federativas. El registro de sanciones se abrió con 2 personas en la lista: Felipe Mora Hernández, alcalde de Campeche, acusado por una síndica por obstrucción a sus funciones, y Alejandro Ochoa Valencia, exedil de Colón, Querétaro, señalado por una diputada de hostigamiento. De los casos que destacan en este registro es el mencionado de los 3 funcionarios de Isla Mujeres, Quintana Roo, contra Atenea Gómez Ricalde. Se trata de Merced Ortiz Moya, director de Protección Civil de Isla Mujeres, su sobrino Ángel Antonio Ortiz Franco y un amigo identificado como Cristian Alberto Ojeda Chuc. Estas fueron las primeras sanciones que se resolvieron en materia de violencia política contra las mujeres en el actual proceso electoral correspondiente a este 2021. Está usted en Noticias desde el Centro, primera emisión. México presentará ante la Organización de las Naciones Unidas su rechazo por el acaparamiento de vacunas. El canciller Marcelo Ebrard dijo que México argumentará en el Consejo de Seguridad que es injusto que países sin producción de vacunas tengan un acceso reducido a ellas. México planteará hoy miércoles ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas su rechazo a prácticas dirigidas al acaparamiento de vacunas contra COVID-19, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El canciller mexicano aseguró que la mañana de ayer martes, durante el reporte semanal del Pulso de la Salud, que en todo el mundo ha habido un acceso desigual de las vacunas. Como los países que lo producen tienen tasas de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menor. Hoy miércoles lo vamos a plantear en el Consejo de Seguridad porque no es justo, es lo que me ha instruido el presidente, afirmó Marcelo Ebrard. No es iniciativa propia, es por parte del presidente. Desde hace meses, el gobierno de México ha urgido a la ONU a garantizar condiciones de igualdad en el acceso mundial a medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente a la pandemia, propuesta que fue avalada por 179 países. Estas son noticias desde el centro. Continúan los apagones. 3.2 millones de usuarios de 26 estados de la República no tienen energía eléctrica. A las 19 horas de ayer martes, 3.2 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad permanecían sin servicio de luz en 26 estados del país, lo que representa menos del 8% del total, informó la empresa en un comunicado el día de ayer martes por la tarde. Dijo que se mantiene estrecha coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía para mantener la estabilidad del sistema eléctrico y evitar una afectación mayor, así como para atender las actividades de restablecimiento que instruya. Detalló que la interrupción al suministro eléctrico
programado por la SENACE está en los estados de México, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Para anoche era para mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Se trata de cortes de carga rotativos y aleatorios. No existe riesgo de algún apagón masivo, como se ha informado erróneamente por los medios informativos. Esto fue lo que pasó ayer durante la tarde, a partir de las 19 horas que empezaron los cortes de energía en algunos estados, 26 de nuestro país. Y mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad está trabajando en el restablecimiento del servicio de energía en los estados del norte afectados por la tormenta invernal en Texas. El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso hoy que hay una crisis por el temporal de nieve. Esto afectó la distribución del país, la producción, las plantas de energía eléctrica operan con gas, se suspendió el suministro de gas porque han declarado emergencia en Texas. Está grave la situación. En su conferencia matutina aseguró que su gobierno enfrenta el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas, plantas de combustóleo con carbón para enfrentar la emergencia, y se ha llevado a cabo planeación para que la gente no se quede sin energía eléctrica, que se pueda organizar, que haya apagones temporales de 30 minutos. Tenemos la mayor presión en el tiempo pico, que es de 6 de la tarde a 10 de la noche. Tenemos que llevar a cabo una mejor planeación para que se organicen estos apagones periódicos. También dijo que no existe ninguna otra circunstancia que se asocie a los apagones. Ya estamos comprando gas licuado. Se han comprado 3 barcos. Se van a comprar probablemente más para ir resolviendo el problema. Se debe a las heladas, a la situación del mal tiempo en el norte, principalmente en Texas. No hay ninguna represalia de que no nos han entregado gas porque no nos vemos con buenos ojos. Es que es grave la situación que tienen en Texas porque no tienen gas. Esperamos que lo más pronto posible se restablezca el servicio en México. Estamos en eso para el jueves, el viernes o el fin de semana. Va a depender del tiempo, señaló el presidente en su intervención esta mañana. Emiten alerta crítica nacional ante el desabasto de gas. Otra seria noticia. La tormenta invernal que se extiende en gran parte de Estados Unidos y del norte de México ha afectado el suministro de gas, en especial desde Texas, por el congelamiento de sus ductos a plantas de la Comisión Federal de Electricidad, como en la termoeléctrica de Nava, en Coahuila. Una alerta crítica de suministro de gas fue declarada la tarde de ayer martes por el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, encargado de los ductos que transportan el combustible. Durante el periodo de la alerta crítica es obligación de los usuarios ajustarse a las cantidades de gas natural a recibir y consumir de acuerdo con un orden de preelección determinado por la Secretaría de Energía y de conformidad con el listado de cortes de suministro, informó el Cistern Gas. Lo anterior como consecuencia de las condiciones climatológicas adversas que azotan al sur de los Estados Unidos, lo que han provocado que las inyecciones de gas continúen por debajo de lo programado y por tanto se restringe la cantidad a transportar en el Cistern Gas. Asimismo, continúa la baja disponibilidad de suministro de gas natural a México, dado que los sistemas aguas arriba se encuentran en una contingencia climática fuera de control del Centro Nacional de Control del Gas Natural. Si bien
El Senegas cuenta con atribuciones para realizar acciones de intervención o a través de la compra de gas natural para balanceo como medida para remediar la situación. Actualmente las condiciones del mercado reflejan una baja oferta de dicho hidrocarburo. Y en informaciones del estado de Morelos, un médico y una enfermera vacunados con las primeras dosis de Pfizer que llegaron a México en enero pasado murieron por COVID-19. El doctor laboraba en el área de urgencias, mientras que la enfermera prestaba servicios en terapia intensiva del Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana en el ISSSTE. El doble deceso fue comunicado por sus compañeros del nosocomio y divulgado en redes sociales por el médico Francisco Javier Bermúdez Alarcón. Fallecen 2 colegas, un médico y una enfermera por COVID-19 en el Morelos ISSSTE, que fueron vacunados en enero con la vacuna Pfizer. Triste e injusto. Ya es el día 14 sin dosis de refuerzo, publicó en su cuenta de Twitter a manera de protesta. Y mientras tanto, la Fiscalía General de la República alista el acuerdo con Rosario Robles. Hoy se cumple plazo dictado por el juez. Ella obtendrá sentencia mínima si aporta datos de los involucrados en la estafa maestra. Es una noticia que también estamos recibiendo en estos momentos. La Fiscalía General de la República notificará en las próximas horas al juez que lleva el proceso penal en contra de Rosario Robles Berlanga las condiciones en que negociará con la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano SEDATU beneficios jurídicos a cambio de información que lleve a obtener pruebas en contra de la red de involucrados en la llamada estafa maestra. Fuentes cercanas a la defensa de Robles Berlanga indicaron que el Ministerio Público Federal podría agotar hasta minutos antes de las 24 horas de este miércoles el plazo de 5 días que otorga el juez Gunter Villar Ceballos para que la exfuncionaria y la Fiscalía General de la República iniciaran negociaciones encaminadas a que ella se declare culpable del delito de ejercicio indebido del servicio público y se le otorgue una sentencia mínima con el fin de que recupere su libertad. Asimismo, que como parte de las negociaciones, Rosario Robles pueda acceder a un criterio de oportunidad que consiste en no ser acusada ni se cumplimente la orden de aprehensión que ya se libró en su contra por delincuencia organizada y a cambio ella me entregue información que lleve a inculpar a su exsecretario particular Emilio Cebadúa y otros exfuncionarios de Sedesol, Sedatú y otras instituciones que participaron o se beneficiaron del desvío de recursos que se registró en Sedatú y Sedesol durante la gestión de la también ex dirigente partidista. El juez Villar Ceballos, con sede en el Reclusorio Sur, reprogramó para el 27 de este mes la audiencia inicial en la que se definirá qué pruebas se podrán utilizar durante la etapa de juicio de Rosario Robles si ésta no se declara culpable y decide acogerse a un procedimiento abreviado. Son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. 500,000 de vacunas COVID-19 de Pfizer llegan a México. Es una información que se está recibiendo. Las vacunas contra COVID-19 de Pfizer llegaron a México esta tarde, a más de 20 días de que la empresa suspendió las entregas de dichas vacunas. Estas son noticias desde el centro. Y siguiendo con el tema de las vacunas que llegaron a nuestro país, se vacunaron contra el COVID-19 2 mujeres adultas mayores de más de 100 años de edad de 2 entidades federativas
al norte y centro del país, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Autoridades de salud informaron que en total se han aplicado hasta el 16 de febrero, o sea, ayer, 915,383 dosis, de las cuales 708,856 dosis de Pfizer-BioNTech han sido para el personal de salud. De esta misma vacuna, 17,457 son para el personal educativo, 189,070 dosis de AstraZeneca y la Universidad de Oxford para las personas adultas mayores. Asimismo, López-Gatell señaló que en cuanto mejore el clima en las entidades de Nuevo León y Tamaulipas, serán aplicadas las vacunas de AstraZeneca para los adultos mayores. Cuando el clima lo permita, las predicciones climáticas, como todos sabemos, tienen un importante margen de error. En cuanto se verifique que hay mejor clima, se reactivará la vacuna. Como hemos dicho, hasta ahí ya está esperando a ser utilizada y nadie se la va a llevar más que el momento en que se pueda utilizar. Esto dijo López-Gatell. Calcule cuánto podría ganar invirtiendo 250 en Amazon, dicen, bueno, las noticias. El periodo de vacunación para el día de hoy, 17 de febrero, corresponde a las letras por apellido de la Q a la Z, sin apellido paterno, y 8 y 19 de febrero son las fechas asignadas a los rezagos y faltantes. Estas son las noticias que estamos recibiendo en estos momentos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio cuenta a través de sus redes sociales de una reunión con empresarios de la industria telefónica con los que llegó a un acuerdo tendiente a ampliar a todos los rincones del país hasta los más inaccesibles la red de comunicación en beneficio de los mexicanos que aún viven sin ese servicio. Una buena noticia: logramos un acuerdo entre el sector público y las principales empresas de telefonía móvil del país para que pronto haya señal y servicio hasta en las comunidades más apartadas de nuestro país. Este acuerdo fue posible por los buenos oficios de Bernardo Sepúlveda, presidente del Consejo de Altas Redes, así como de Salvador Álvarez, director general de dicha empresa. Lo más importante es que se logró unir las voluntades de directivos como Mónica Aspe Bernal de TNT, Camilo Ayacaro de Movistar, Daniel Ax y Carlos Slim de Domit de América Móvil, refirió el primer mandatario. Luego de la mediación del gobierno federal anunciado por el presidente López Obrador, Altán abrió a todos los operadores móviles, incluyendo a Telcel, AT&T y Movistar, su infraestructura a través de servicios de usuario visitante o roaming en las localidades de menos de 5,000 habitantes para ofrecer servicio de 4.5 gigas a sus usuarios, o gigas mejor dicho, a sus usuarios, y con ello contribuir a cerrar la brecha digital. Una buena noticia: la extensión de los servicios de Internet a muchos lugares de nuestro país. Las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por Morena sigue avanzando a pesar de que existe una carpeta de investigación penal y una indagatoria interna del partido en su contra por al menos 2 acusaciones de violación sexual. La manera como la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ha dado trámite a los señalamientos y la defensa a su favor por parte de la élite de Morena, como el propio Andrés Manuel López Obrador y Mario Delgado, han creado en las bases de mujeres la sospecha de que el guerrerense goza de protección y que podría salir impune. Tras de comparecer ante la comisión, Salgado Macedonio, quien ya formalizó su candidatura ante la dirigencia del partido en Guerrero,
se placeó en el monumento a la Revolución entre personas acarreadas para mostrar que su campaña cuenta con apoyo. Los pronunciamientos contra las aspiraciones políticas de Salgado Macedonio por parte de las legisladoras federales y bases de mujeres morenistas han sido numerosas, desde cartas a la dirigencia del partido en la que criticaron que se le haya permitido participar en la contienda, hasta un punto de acuerdo en el Congreso para exigir a la Fiscalía General de Guerrero que concluya su investigación y determine cuanto antes si procede o no la acción penal en contra de este aspirante. Solicitamos una posición clara y certera de la dirigencia nacional del partido y la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el llamado reiterado a ponerse del lado de la historia, del lado de las víctimas, del lado de las mujeres y del lado de la justicia, para no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencia sea candidato de Morena a ningún puesto de elección popular, señalada en un posicionamiento del pasado 15 de febrero. Y ante esto, la palabra lo tienen los guerrerenses, si aceptan a candidato a gobernador a una persona señalada por violencia femenina. Está en las manos de los guerrerenses si deciden tener a un gobernador violador. Está usted en Noticias desde el Centro. Yo le invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Además, le invito para que le dé a me gusta. Gracias, muchas gracias por aceptar estas invitaciones. Forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Estas son las noticias que estamos recibiendo de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, ante los cortes en el suministro de energía eléctrica provocados por los desbalances entre la carga y la generación en diferentes zonas del país, los cuales se prevén que van a continuar en los siguientes días. El sector industrial en Tamaulipas se ha visto afectado de manera drástica ante los diversos cortes de carga rotativos y aleatorios llevados a cabo por el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. En Tamaulipas, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera y de Exportación, el cual comprende empresas del sector automotriz, aeroespacial, médico, entre otros, ha reportado cortes en el suministro de la energía eléctrica por más de 15 horas, lo cual afecta sus cadenas y procesos productivos, los que ha generado incertidumbre en sus más de 219,000 trabajadores de las más de 300 empresas instaladas en la región. Aunado a que los cortes intermitentes representan un riesgo para los equipos al sufrir apagones abruptos, lo cual provoca desconfianza de las empresas ante la falta de certeza de sus operaciones. Por lo tanto, el gobierno del estado de Tamaulipas hace un llamado a CENACE a fin de que se garantice el suministro de energía eléctrica de las áreas estratégicas, como lo es el sector industrial, a través de una programación de cortes en el suministro eléctrico, con el propósito de brindar certeza a las empresas tamaulipecas, permitiéndoles tomar mejores decisiones operativas. Asimismo, estas medidas ayudarán a todos los demás sectores, pero sobre todo a los ciudadanos, a tomar medidas preventivas a fin de cuidar a su salud y evitar riesgos innecesarios ante esta ola gélida que afecta a nuestro estado, hablando de Tamaulipas. Pide la Secretaría de Salud extremar cuidados ante el frío extremo.
Ante las condiciones de frío intenso asociado a una masa de aire ártica que están generando temperaturas por debajo de los 0 grados, el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud, urgió a la población a extremar medidas de precaución para cuidar a los más vulnerables, como los adultos mayores, niños y mujeres embarazadas. Gloria Molina Gamboa, titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, informó que ante las temperaturas congelantes podrían aumentar las enfermedades asociadas al frío y la posibilidad de intoxicaciones ocasionadas por calentadores, braseros o anafres, por lo que pidió a la población tener cuidado con el uso de calentones dentro de los hogares y cuidar a los más vulnerables. Esto es por el caso del monóxido de carbono. En tanto, destacó la importancia de aprender a conocer los signos de alarma de las infecciones respiratorias agudas, principalmente en menores de 5 años, como son fiebre que no cede, dificultad para respirar, tos, ronquera, fiebre, escurrimiento nasal, para acudir de inmediato a su entidad de salud, ya que la atención médica tardía puede derivar en complicaciones más graves, dijo la titular de salud en Tamaulipas. Pidió evitar cambios bruscos de temperatura, no permanecer mucho tiempo con ropa mojada en caso de lluvia y utilizar ropa abrigadora, lavarse las manos frecuentemente, completar el esquema de vacunación, consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias y utilizar, sobre todo, cubrebocas. Se pronostica que la temperatura siga extremadamente baja, por lo que la titular pidió a la población estar atentos a los cambios bruscos de temperatura y exposición al frío. Ante ello, recomendó a la población cuyas viviendas no ofrezcan la protección adecuada a acudir a los albergues habilitados en los sitios ya conocidos de los diferentes municipios y a no bajar la guardia ante enfermedades como COVID-19 y la influenza. Esto fue lo que recomendó la secretaria de Salud por allá en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas, sede Exhibición Petrolera Internacional de Tampico. Tamaulipas se consolida como uno de los estados líderes en materia energética a nivel nacional e internacional, con el anuncio de la Exhibición Interamericana de Tecnología Petrolera. Se llevará a cabo en el municipio de Tampico del 13 al 15 de septiembre del presente año. Excitep promueve e impulsa la inversión en los sectores de energía, petróleo y gas, generando crecimiento y conjugando todas las áreas que conforman productivamente a Tamaulipas, incluyendo la promoción de contenidos nacionales dentro de los proyectos de inversión. Estas son las noticias que estamos recibiendo de Tamaulipas en estos momentos. Hackers intentaron robar información sobre la vacuna de Pfizer. De acuerdo con medios internacionales, hackers de Corea del Norte trataron de vulnerar sistemas informáticos de la farmacéutica Pfizer para robar información y tecnología sobre la vacuna contra COVID-19. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Pandemia continúa activa, pide la secretaria de Salud en Tamaulipas fortalecer medidas de protección y sobre todo de seguridad. La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, informó ayer martes sobre 46 nuevos casos de COVID-19 y 19 fallecimientos durante las últimas 24 horas, diagnósticos que confirman que la pandemia continúa activa y con un alto riesgo de contagio. Subrayó que con el nuevo balance la cifra oficial asciende ya a 48.942 casos positivos acumulados, de los cuales 43.125 se han recuperado
y 4.301 han fallecido. El gobierno del estado ha desplegado toda su capacidad de respuesta para enfrentar la pandemia, pero pedimos a la sociedad reforzar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, el lavado de manos, permanecer en casa el mayor tiempo posible y la sana distancia, dijo la titular de la Secretaría de Salud allá en Tamaulipas. Molina Gamboa reiteró su llamado a no bajar la guardia y cumplir con todas las medidas de protección personal, ventilar todas las habitaciones de la casa, con mucho cuidado por el frío, desinfectar objetos y áreas de uso común, estornudar en el ángulo interno del brazo y evitar el contacto con personas enfermas. Estas son las indicaciones de la titular de la Secretaría de Salud allá en el estado de Tamaulipas. Y en noticias que estamos recibiendo de Ciudad Reynosa, encabeza Maki Ortiz, es la presidenta municipal en Reynosa. La alcaldesa de esta ciudad del norte de Tamaulipas, Ciudad Reynosa, recorrió las colonias de mayor vulnerabilidad al frente del operativo Carrusel para entregar cobijas, despensas, cubrebocas, gel antibacterial, bebidas calientes y pan a las familias, a quienes también ofreció el albergue temporal instalado en el Polideportivo Reynosa. Esto fue lo que se informó. Vamos a las noticias que se generan por allá en la ciudad de Matamoros. Hasta la hora del cierre de la edición del periódico El Mañana de Matamoros, el 50% de los hogares seguían sin tener servicio eléctrico, mientras que el 70% de las 120 maquiladoras que existen en los diferentes parques industriales dejaron sin operar. El problema, la carencia de energía eléctrica. Esto fue lo que informó el presidente de los industriales allá en Matamoros. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Juan Manuel Guerra Noriega, destacó que hasta el momento el servicio eléctrico no se va a restablecer hasta después del viernes. Es por eso que se ha tomado la decisión de estar suspendiendo algunas labores en este sector. Manifestó que desgraciadamente no es privativo de Matamoros, sino que en otros estados de la República Mexicana, incluso en los Estados Unidos, se está viviendo esta problemática con la falta de energía. Y también de Matamoros, el gimnasio del Centro Deportivo Ingeniero Eduardo Chávez, que fue habilitado como albergue ante las condiciones climatológicas que prevalecen en la ciudad el día de ayer, llegó a su máxima capacidad, por lo que se analiza la apertura de un nuevo refugio temporal, debido a que las condiciones siguen muy serias por allá en Matamoros. Y esto debido a que la Secretaría de Salud solo les permite el tener un total de 50 personas en dichos inmuebles. Ayer, luego de haber llegado a 51, las autoridades locales ya están pensando en la apertura de un segundo albergue. El supervisor de Protección Civil, Pedro Aranda, señaló que se trata del Comité Municipal Campesino, el cual será habilitado como segundo albergue, esto luego de haber alcanzado el límite permitido por las autoridades sanitarias en el Parque Ingeniero Eduardo Chávez. Y sigue, como ya les mencioné, paralizada la industria de la maquila por allá en la ciudad de Matamoros. La falta de energía eléctrica paraliza la industria maquiladora. Inicia el INE campaña para la reimpresión de las credenciales. También esto es allá en la ciudad de Matamoros. Está usted en Noticias desde el Centro. Y esta es la información que se genera aquí en el estado de Guanajuato. Y propiamente hablando del coronavirus. En el estado de Guanajuato suman 116.179 casos confirmados
de COVID-19. 1,797 se encuentran bajo investigación, 117,292 son los casos descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman 116,023 los identificados, 100,492 los casos recuperados del padecimiento. Son 9,295 los decesos en la entidad guanajuatense. Por municipios, los más con más decesos es Abasolo con 104, Acámbaro 172, a Paseo el Grande 127, Celaya 838, Comonfort 92, Cortázar 173, Dolores Hidalgo también 173, Guanajuato Capital 294, Irapuato 975, León 3220, Pénjamo 163, Purísima del Rincón 135, Romita 94, Salamanca 505, Salvatierra 168, San Felipe 90, San Francisco del Rincón 250, San Luis de la Paz 162, San Miguel de Allende 172, Juventino Rosa 156, Valle de Santiago 146, Villagrán 99. Estos son los municipios más representativos por el número de decesos. Esta información la puede usted leer más ampliamente si entra a la página coronavirus.guanajuato.gov. Si usted desea informarse de cuántos sus decesos se han registrado en su municipio, puede entrar a esta misma página, coronavirus.guanajuato.gov.mx. Ahí encuentra usted la lista de municipios con el número de decesos. Estas son noticias desde el centro. Atacan a Guanajuato cortes de luz rotativos. Esto fue el día de ayer en algunas colonias de aquí de León. En la información emitida por el SENACE se indicó que en las zonas donde se den los cortes aleatorios, la duración sería de 15 a 30 minutos, aunque no en todos los casos fue de esta forma. Las afectaciones al sistema de energía de Guanajuato se hicieron presentes durante la tarde y martes de la noche de ayer, 16 de febrero. Esto luego de que el Centro Nacional de Control de Energía informó que a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche se llevarían a cabo cortes de energía rotativos aleatorios en 2 estados de la República Mexicana, entre ellos Guanajuato. Esto debido al aumento del pico de la demanda en el sistema interconectado nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país que en días recientes sufrieron afectaciones. Ante el apagón, en la ciudad de León, que es la más grande del estado de Guanajuato, varias colonias y semáforos en las vialidades que se quedaron sin luz, generando conflictos en vialidades y avenidas de la ciudad. A través de redes sociales reportaron a las colonias con afectaciones del servicio eléctrico, entre ellas Los Olivos, Buenavista, Las Américas, Kennedy, Los Limones, La Azteca, Jardines de Jerez, Jardines de la Pradera, Oriental Anaya, Escobedo, de Francisco Villa a Paseo de Jerez, San Isidro, así como la zona de la salida a San Francisco de El Rincón. El gobierno de Guanajuato informó que fueron tomadas las previsiones conducentes para que los servicios médicos en hospitales y clínicas funcionaran adecuadamente, así como los servicios municipales, la seguridad pública y protección civil, aunque la información emitida por la SENACE indicaba que en las zonas donde se han dado dichos cortes aleatorios, la duración sería de 15 a 30 minutos.
Y este miércoles de ceniza, el día en que la Iglesia Católica comienza la Cuaresma, este arranque de la Semana Santa será distinto para esos días santos, pero esos días santos serán iguales a los del año pasado, cuando comenzaba la emergencia sanitaria por COVID-19. Este 2021 no habrá Vía Crucis, que significa la pasión de Cristo al Calvario, ni visitar sus parroquias para recibir las cenizas de este miércoles. Ante las medidas sanitarias para evitar mayores contagios por el virus que se descubrió en la ciudad de Wuhan, en China, la Arquidiócesis de León ha emitido mensajes y comunicados en los que busca evitar que los feligreses contraigan el SARS-CoV-2. Debido a que el coronavirus ronda en las calles, en los lugares acumulados, las personas no podrán asistir a sus parroquias a que les unten las cenizas. Sin embargo, la Arquidiócesis planteó nuevas ideas para que los feligreses no salgan de su casa. Una de las iniciativas que planteó la Iglesia en León fue el miércoles de ceniza en familia, por lo que se entregaron pequeñas bolsas de plástico con ceniza bendecida en cada una de las parroquias de la Arquidiócesis de León. Con ello, hacer el rito en casa, y se recomendó hacer la celebración frente al altar familiar. La Arquidiócesis de León informó los pasos a seguir para el rito de imposición de ceniza en familia. El primero, entonar un canto penitencial, y quien dirige inicia con el rito inicial y se dice: los saludo a ustedes para esta celebración, alimentando nuestra vida con la palabra de Dios, en el nombre del Padre. En silencio pidamos perdón por nuestros pecados y yo confieso. En el segundo paso se continúa con el acto penitencial. En el tercero se reza la oración colecta, para después pasar a la liturgia de la palabra. El cuarto paso consiste en hacer lectura y el Evangelio propios de miércoles de ceniza. Las lecturas son: primera lectura, Joel 2, del 12 al 18. Salmo, misericordia, Señor, hemos pecado. El Evangelio, Marcos 6, 1, 6, 16, 18. En el quinto se hace un silencio para meditar, o bien se puede realizar una breve reflexión. En el sexto paso se prosigue la imposición de la ceniza. Quien dirige toma la ceniza y la coloca sobre la coronilla de los presentes, sin tocarla, a tiempo que dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Estas son las recomendaciones que hace la Arquidiócesis de León, aquí en León, Guanajuato, por el miércoles de ceniza. Se suspende en las iglesias por motivos que usted ya sabe: coronavirus. Está usted en Noticias desde el Centro. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato, designó como nuevo presidente del organismo a Enrique Aranda Anaya, quien presidirá el Comité Directivo 2021-2023. El arquitecto de profesión fue electo por mayoría de los agremiados y releva en el cargo a Javier Padilla Guerrero, quien el lunes dejó el cargo de representación gremial y presentó su informe final. La asamblea de afiliados se efectuó de manera híbrida, virtual y presencial, debido a la pandemia generada por el COVID-19 a través del sistema electrónico. Los afiliados con derecho a voz y voto realizaron la votación. La toma de protesta protocolaria fue encabezada de manera virtual por la ingeniera Alejandra Vega Reyes, integrante de la Comisión Ejecutiva de esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato. La feria en las últimas semanas de verano o hasta 2022. También en noticia de aquí de León, de no llevarse la Feria León 2021 en verano
valdría la pena considerar su desarrollo para el 2022 cuando las condiciones de salud lo permitan, dijo Gloria Magali Cano de la Fuente, directora de Hospitalidad y Turismo de León. De las repercusiones en el tema financiero, aseguró no tener una cifra que pudiera reflejar la cancelación de uno de los máximos eventos turísticos de la ciudad, como lo es la Gran Feria, aquí en el municipio de León, Guanajuato, de León, en el estado de Guanajuato. La feria, una gran tradición dentro de las personas que habitamos en esta ciudad de León, Guanajuato, y de todo el mundo, porque es una feria a nivel internacional que año con año estaba recibiendo muchísimos, miles, millones de personas que asistieron a la feria cada año durante los primeros días de enero hasta los primeros días del mes de febrero. Sin embargo, este 2021 cabe la posibilidad de que no se lleve a cabo la feria, sino se programará hasta el 2022, como ya se dijo. Y estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que estuvo con nosotros en nuestra primera emisión de noticias este miércoles ya 17 de febrero del 2021. Yo les invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. También le invito para que nos acompañe en nuestra segunda emisión a las 6 de la tarde por Facebook en vivo, segunda emisión de Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de retirarnos, las recomendaciones de todos los días. No salga usted de su casa, mejor quédese en su casa. Si tiene usted que salir, no olvide llevar consigo el cubrebocas para protegernos del coronavirus y sobre todo proteger a nuestros semejantes. También le invito para que no acuda a lugares donde haya aglomeración de personas, porque existe la posibilidad de que contraiga el coronavirus. Respetar la sana distancia, 1,5 metros a 2 metros entre persona y persona. Lavarse las manos muchas veces durante el día, utilizando agua y mucho jabón. También le invito para que utilice el gel. También ayuda a prevenir el coronavirus. Si sale usted de su casa, antes de regresar a ella, antes de entrar a su hogar, yo le invito para que se sanilice. Utilice este líquido que también protege del coronavirus. Salinícese por el frente, por la espalda, las piernas, sobre todo las suelas de los zapatos. Si se cuida usted, protege a su familia, que es lo que más nos interesa, lo que más nos importa, nuestra familia. Gracias, muchas gracias. Los invito para mañana jueves, ya un viernes chiquito, a las 3 de la tarde en Noticias desde el Centro, primera emisión. La recomendación, no me dejen solo, acompáñenme. Les saluda su amigo y servidor Guadalupe Garza Ruedas. Hasta mañana. Muchas gracias.